Raza Biker de Tijuana. Pues ahorita que estén viendo, este es nuestro tercer video, ¿no? Tratando de vencer la huevonada y practicar un poco de ciclismo MTB. Y pues no sé si sea mucho o poco para unos principiantes intentar bueno, vamos a subir el Cerro Las Abejas en tiempo récord, ¿no? Imagino unas 3 horas. ya pues, sería nuestra segunda vez de ellos y no, tercera vez, segunda vez mía. Pues nada, acompáñanos a ver cuántas veces. Ahí ¿cómo se llama? La piedra Pues en sí es pedaleando, pues no es con viada, o sea, la más liviana. Ajá. Lo soy con la más liviana, fíjate, encuentro yo. Sí, mire. ¿Ay? Sí, creo que sí. A la izquierda. A ver.
Por aquí, ándale, por aquí. Oh. Bueno, subiendo esta macetita. Aunque la verdad que será mejor esperando, ¿no? Porque vamos a esperarnos para el campo. Bueno, ya nos dieron chance. ¿Vas a seguirle? Voy a bajar el aire en mi llanta porque la última vez sentía como que se derramaba. Ajá. Mi querido esposo dice Que hay loquitos que dicen que sientes más agarre. mi cuñado es uno de ellos. El más loco de todos los locos. Saludos donde quiera que esté. Mira, un zorro, un coyote. Zorro, no te la lleves. Zorra. Zorra, no te la lleves. A ver, ¿cómo se ve ahí? Pues se ve baja. Ujú. Se ve a Puebla. Y dale, ni te detengas.
Estuvo fea esa caída, ¿eh? Sentí cómo me pegó la piedra en la espalda. Tan siquiera sube la puntita, nada. Cerré los ojos. ¿Sí? Cerré los ojos porque sentí que me... Sentí que me iba... Sentí que me iba a ir así un montón para atrás. Cuando sentí que me iba a ir para atrás, por cerrar los ojos dije, ingas. Te dejaste normal, Pues es que me...
Vamos, vamos.
De ahí impúlsate con el pie de la piedra.
Ay, güey. Aquí los frenos donde a mí ya me andan fallando. Ay, güey.
ya no freno, a la verga. ¿Mm? Sí, es que, o sea, me evito un vergazo, o sea. Por la de mero abajo, ¿no? Por la de mero abajo. A ver.